El juicio penal en contra del expresidente Trump en Manhattan este miércoles básicamente no descansa. Como ustedes saben, es un caso histórico y es que el jurado recibe las instrucciones para comenzar a deliberar algo que podrá tardar horas o días, y esto ocurre después de que los fiscales del caso y la defensa presentaran los argumentos finales. Y de hecho lo hicieron hasta altas horas de la noche. Las partes expusieron al jurado historias diametralmente opuestas sobre el pago realizado a la actriz porno Stormy Daniels. Desde Nueva York, Peggy Carranza nos tiene los momentos clave de este proceso y lo que se espera para el día de hoy, que todo el país está siguiendo. ¿Cómo estás, Peggy? Buen día, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, se espera que el día de hoy el jurado comience a deliberar esto luego de que reciba instrucciones por parte del juez Juan Merchan sobre cómo interpretar la ley, la evidencia, además de qué tener en cuenta o no durante este procedimiento. Mientras tanto, se espera precisamente que estas instrucciones duren aproximadamente una hora y luego ya así el jurado tendrá el caso en sus manos. Hay que recordar que esto ocurre luego de una larga jornada por parte de los alegatos finales. De hecho, la Fiscalía tomó más de 5 horas en dar estos argumentos de cierre. Ellos le pidieron al jurado hallar culpable al expresidente Donald Trump de estos 34 cargos de falsificación de registros comerciales supuestamente vinculados a los supuestos pagos para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels, esto durante la campaña presidencial de 2016. De hecho, el fiscal del caso dijo que Trump participó en una conspiración para engañar a los votantes, encubriendo precisamente estas historias vergonzosas que según ellos influían ilegalmente en la elección de 2016. De hecho, el fiscal Steinglass dijo: el señor Trump eligió al señor Cohen por las mismas cualidades por las que ahora sus abogados le instan a rechazar su testimonio. Y es que, como lo dice el abogado del expresidente Donald Trump, Todd Blanche, él dijo precisamente que Michael Cohen, el testigo estrella de la fiscalía, era un mentiroso y que el jurado no podía condenar a Trump basándose solamente en sus palabras. Además, también dijo que Trump era inocente. Él dijo: no hay ninguna prueba en absoluto, ni siquiera un poco de evidencia de que el presidente Trump supiera algo sobre esas presentaciones falsas. Mientras tanto, el exmandatario estuvo aquí en corte con sus hijos Donald Jr., Eric y Tiffany. Veamos lo que dijo en los tribunales. Except we have a judge who's corrupt. We have a judge who's conflicted. You know what the conflict is, so do I, but I can't say it because I'm under a gag order, which is another unconstitutional thing. You ever hear of a president, leading candidate, leading Biden, leading everybody, and have a gag order? I'm not allowed to speak. It's a first. No president has not been allowed to speak. Y todo esto ocurrió mientras aquí afuera hubo algunas protestas tanto a favor como en contra del expresidente. De hecho, vimos a la policía colocando barricadas. De hecho, también se realizaron un par de conferencias de prensa tanto por parte de la campaña del presidente Biden como del expresidente Donald Trump. Bueno, y justamente, Peggy, la presencia de manifestantes que están a favor de los demócratas a las afueras de la Corte ha generado muchas reacciones en las últimas horas. ¿Qué ha pasado con ellos? Así es, en representación de la campaña de Biden estuvo el actor Robert De Niro, quien atacó al expresidente Donald Trump diciendo que él era una amenaza para la democracia y además lo responsabilizó del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Veamos lo que dijo. I don't mean to scare you. No, wait, maybe I do mean to scare you. If Trump returns to the White House, you can kiss these freedoms goodbye that we all take for granted. And elections, forget about it. That's over. That's done. If he gets in, I can tell you right now, he will never leave. Y mientras tanto, el expresidente Trump le respondió a De Niro diciendo: nunca supe lo pequeño que era tanto mental como físicamente. Loco ex actor Robert De Niro, que sufre un caso incurable de síndrome de trastorno de Trump, se encontró afuera de la corte con una fuerza mucho mayor que la izquierda radical. También dijo que sus películas y arte han bajado mucho de valor y que parecía patético y triste ahí afuera. Así que esa es la información que tengo por ahora. Regreso con ustedes. Tremenda esa respuesta y sobre todo la diatriba que hay ahora en la arena política. Peggy, gracias por este informe en vivo desde Nueva York.
Y es que a esta hora más de 1 millón de cortes de luz causados por el clima severo está impactando a Dallas y a Houston y podría mantener la oscuridad para muchas familias, ojo, durante días. Y lo peor es que se han emitido una alerta para Texas y la vecina Luisiana sobre otra ronda de tormentas eléctricas y muy severos. Pasamos en vivo con Lidia Terraza, que nos tiene más información. Lidia, muy buenos días para ti. Cuéntanos. Buenos días, Carolina. El tiempo severo no da tregua en el estado de la estrella solitaria, comenzando primeramente donde me encuentro en estos momentos en la ciudad de Houston. Y es que una ronda de tormentas y de vientos huracanados la tarde de ayer dejó a más de 300,000 personas sin electricidad. Casi 100,000 de esas personas y negocios continúan sin servicio de luz a estas horas de la mañana aquí en la ciudad de Houston. Pero lamentablemente también las autoridades confirman la muerte de un jovencito de tan solo 16 años de edad, quien aparentemente estaba trabajando en una obra de construcción con su padre cuando los vientos que llegaban hasta las 75 millas por hora causaron el colapso de las estructuras donde él trabajaba y se confirma su fallecimiento. Una muerte más a casi 20 personas que han sido registradas como fallecidas en los últimos días en diferentes estados, no solo en el estado de Texas, pero escuchemos lo que dijo una conocida del menor. Tenía como 5 minutos antes de que pasara la tragedia y empezamos a hablar de música y empezó a cantar conmigo. Y a los 5 minutos fue cuando pasó la tragedia. Bueno, y sabemos que momentos después de esto el padre del menor llegó también al lugar para recoger algunas cosas que habían quedado debajo de la estructura. Muy lamentable también en el área de Dallas. Son cientos de miles de personas los que permanecen aún sin esos servicios de electricidad al igual. Y sabemos que aproximadamente 1,800 trabajadores de mantenimiento de energía han tenido que retroceder al estado de Texas para tratar de ayudar con los estragos y restaurar las zonas afectadas. Es todo de mi parte, Carolina. Regreso contigo. Son imágenes impresionantes, Lidia. Muchísimas gracias. Amigos, al menos 7 personas resultaron lesionadas debido a una explosión ocurrida en un edificio en el centro de Youngstown, esto en Ohio. Tras el estallido, equipos de rescate evacuaron a los residentes de los pisos superiores. Una persona permanece desaparecida. Lorraine Cáceres está con nosotros para darnos todos los detalles. Querida Lorraine, cuéntanos, por favor. Adelante. Eliangélica, una verdadera tragedia. Ya se confirma la muerte de una persona. Los equipos de rescate recuperaron su cadáver de entre los escombros esta mañana y ya no están buscando a más desaparecidos. Esta es la escena momentos después de que se escuchó este estruendo ensordecedor. Vemos la gran nube de polvo, personas corriendo confundidas y también las primeras ambulancias que vemos llegando a la escena. Esto sucedió el martes, poco antes de las 3 de la tarde, una hora muy ocupada y transitada en Downtown Youngstown, como en cualquier otra ciudad. Vamos a escuchar lo que dice un testigo. In that moment, went to the bathroom, walked out, felt like a shake, heard a boom. Everyone kind of didn't know how to react because there's a lot of construction going on downtown. So we're all kind of looking at each other, didn't know really what to do. Then the next thing we know, we heard that there was a building explosion across the street. So we all kind of filed out to see exactly what the scene looked like. It wasn't pretty. It was pretty hectic. It was a crazy scene right when we stumbled upon it. I mean, the police had just gotten to the scene. We saw a few people coming out on stretchers, and we saw the entire front of the building exploded. It's not something you expect to see. Y la explosión dejó escombros volando por los aires. La mayoría de las personas en el edificio salieron ilesas, pero varios fueron trasladados a un hospital con heridas serias. Una persona permanece hoy en estado crítico. La emergencia provocó el cierre inmediato de toda la zona y la evacuación de todo el edificio, que en la primera planta, como ven, es un banco Chase, y en las plantas superiores son apartamentos residenciales. Al parecer la explosión se produjo por un escape de gas. No hay evidencia de actividad sospechosa o criminal. Tras la explosión, las primeras plantas perdieron toda la fachada y también colapsó un poco la estructura, dejando el sótano inaccesible. Hoy y en los próximos días estarán evaluando la integridad de esta estructura y no se descarta la posibilidad de que tenga que ser totalmente destruida para evitar un colapso total.
Esto muestra la magnitud y la fuerza de esta explosión. Al momento te comento que lo que sabemos de la víctima mortal es que es un hombre de 27 años. La policía confirma que era empleado del banco Chase. Eli, vuelvo contigo. Qué lamentable, y esa familia, pues por supuesto, debe estar sufriendo esta pérdida. Gracias, Lorraine, por este informe.